El verano en Barcelona tiene una forma cruel de revelar lo que uno es por dentro. A las 10:07 de la mañana, con 32 degrees pegados al cristal de mi Porsche Taycan, el sol rebotaba en las vitrinas del Passeig de Gracia, como si me apuntara con reflectores. Yo, Isabela de la Vega, 39 años, traje crema de Givenchy y una agenda que medía el día en intervalos de 15 minutos. Miraba de reojo la notificación que me exigía llegar a una videollamada con Nueva York a las 10:30. El coche tosió una vez, luego murió con una dignidad insultante justo al doblar hacia el Poblenou, donde el vidrio brillante de las torres se vuelve chapas onduladas, grafitis y talleres de barrio. Olía a aceite caliente, a metal cansado. Mis tacones resonaron sobre el cemento cuando empujé la puerta del taller Esperanza, un local angosto en la calle Pujade 178 con un letrero pintado a mano. Nada es imposible para quien no teme aprender. Por favor, llama al mecánico. No tengo tiempo para juegos, solté, abanicándome con el móvil. La chica que estaba bajo un Seat León levantó la vista. Piel morena, rizo apretado, manos negras de grasa y una calma irritante. «Yo soy la mecánica, señora», dijo limpiándose con un trapo azul. Sentí el viejo filo del desprecio subir como un reflejo. «Claro, una analfabeta cualquiera». El silencio cortó la música latina del transistor. Ella se acercó un paso, igual de serena. Gancho hecho, verdad expuesta. «Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo». El ventilador del techo giraba con un zumbido cansado, empujando un aire denso que olía a caucho, bulbo D40 y café recalentado. La luz entraba en líneas oblicuas por la persiana a medio bajar, dibujando sombras sobre cajas con bujías NGK y un calendario de 2025 con playas de Menorca. La mecánica, Lucía, supe después por el bordado del mono, no se ofendió. Respiró hondo, como quien mide la temperatura de una herida. «Su motor no está muerto, solo asustado», dijo, y me pidió las llaves con la misma naturalidad con que un médico extiende la mano. Antes de entregárselas, me sostuvo la mirada y, como si me devolviera mi juicio en pedacitos, explicó el posible fallo primero en francés. «Vibración au ralenti, peut-être un relais capricieux», luego en inglés, alemán, italiano y por último en mandarín. Cada idioma golpeó como una piedra sobre el vidrio que llevo por piel. Mis años de becas, los comedores de 1999 en Tetuán, la niña que callaba para que la tomaran en serio. El mundo del taller se volvió una pecera, herramientas que tintineaban, un motor que respiraba, el sol que quemaba la chapa. Yo noté el sudor bajo el blazer, la boca seca, el orgullo en retirada. Lucía acercó un vaso de agua, todavía sin una sombra de ironía. «Con permiso, señora», añadió, y con un gesto mínimo pidió paso hacia mi coche estacionado a 10 metros. Di un paso para seguirla. El suelo se inclinó como cubierta de barco. La última imagen nítida fue su colgante de concha blanca. Luego, todo fue ruido apagado y un par de manos firmes evitando que mi cuerpo tocara el suelo. Desperté en un banco de madera dentro del taller, la frente húmeda por el paño que alguien había puesto con cuidado. El murmullo de la calle entraba filtrado. Motos que pasaban, un camión descargando botellas, un perro ladrando sin convicción. Frente a mí, Lucía sostenía un vaso de agua con hielo, y en sus ojos no había burla, ni reproche, ni la satisfacción cruel que yo misma habría mostrado años atrás ante un rival caído. Había calma. «Tranquila, solo fue un mareo».
dijo en un castellano claro, sin adornos. Mi instinto fue buscar el bolso y sacar un fajo de billetes de 500. Gesto automático, defensa aprendida. Ella negó con la cabeza, firme como si levantara un muro. El respeto vale más que cualquier nota, soltó, con esa voz grave que me obligó a tragar saliva. Sentí un golpe sordo en el pecho, como si cada palabra dejara un hematoma invisible. Me levanté tambaleando, consciente de que mis zapatos italianos estaban manchados de grasa, de que mi blazer olía a humo de motor. Quise recuperar el control, pero la escena había quedado grabada. Yo, Isabela de la Vega, dueña de un emporio en 3 continentes, sostenida por una mecánica de barrio. Los días siguientes fingí excusas para volver. Solo quiero confirmar que el coche quedó en orden, decía a mi chofer mientras me hacía dejar a unas calles de distancia para caminar hasta el taller. La verdad era otra. Necesitaba verla, entender cómo podía hablar en 5 idiomas y aún así seguir allí, entre tuercas y pósters de Paulo Coelho arrancados por las esquinas. La primera tarde me ofreció un café soluble en vaso de plástico. Lo acepté sin rechistar, sorprendida de mí misma. Empezamos a hablar a retazos. Yo contaba la soledad de los hoteles de Manhattan, de las cenas con políticos donde todos sonreían, pero nadie escuchaba. Ella respondía con la soledad distinta, la de los inviernos sin calefacción, la de los clientes que dudaban de sus manos por ser mujer. Son soledades que se parecen, admití un martes al caer la tarde, y su risa, breve, limpia, me sonó como un idioma que nunca había aprendido. El contraste entre nuestros mundos se desplegaba en cada detalle. Yo llegaba con chofer, agenda digital y un móvil que no dejaba de vibrar con correos de París, de Shanghái, de São Paulo. Ella me recibía con las manos tiznadas de negro, un termo abollado sobre la mesa de trabajo y la radio vieja que saltaba de Mark Anthony a un noticiero local sin previo aviso. Sin embargo, al sentarnos en 2 sillas cojas, el tiempo parecía suspenderse. La escuchaba hablar de su madre, de la concha que llevaba colgada al cuello como si fuera un escudo contra la indiferencia del mundo. Recordaba cómo había aprendido italiano repitiendo frases de viejos DVD pirateados, o cómo una turista alemana le regaló un diccionario en 2013 y lo devoró página por página. Yo, que había comprado cursos privados de retórica en Oxford, me sentía torpe frente a la disciplina feroz que emanaba de ella. El idioma es llave, me dijo una vez. Y yo colecciono llaves para abrir las puertas que siempre me cerraron. Me descubrí repitiendo esa frase en mis reuniones, como si me perteneciera. Pero fuera de ese taller la realidad acechaba. Mi consejo de administración empezó a murmurar. ¿Qué hace usted perdiendo horas en un garaje, Isabela? Preguntó con sorna Martínez, el director financiero, en una junta en el piso 27 de la Torre Mapfre. Antiguas compañeras de colegio en Madrid enviaban mensajes con emojis burlones. ¿Vas a abrir tu propia cadena de talleres low cost? Fingía indiferencia, pero en la soledad de mi ático en Pedralbes me preguntaba cuánto tiempo podría sostener esa doble vida. Mientras tanto, ella enfrentaba su propia tormenta. Clientes que, al ver la mujer, pedían hablar con el verdadero mecánico. Un proveedor que intentó estafarla con piezas falsas. Recibía cada golpe con el mismo aplomo con que había rechazado mi dinero aquel primer día. Y yo, sin quererlo, empecé a admirar esa fortaleza que no necesitaba escenarios ni cámaras, porque era de carne y hueso, soldada a su dignidad. Una tarde de julio, el calor caía como plomo derretido sobre las calles de Poblenou.
Entré al taller buscando refugio más que reparación. Lucía estaba de pie frente a un viejo Peugeot, sudor en la frente y las mangas del mono arremangadas hasta los codos. Sus manos parecían conocer de memoria cada tornillo. Me acerqué con una botella de agua fría que había comprado en la esquina. Fue la primera vez que yo, Isabela de la Vega, hice un gesto que no estaba dictado por la etiqueta ni por el protocolo corporativo. «Gracias», dijo sin dejar de ajustar el carburador. El detalle insignificante se volvió puente. Nos quedamos en silencio unos minutos, el zumbido de las cigarras entrando por la ventana abierta. Entonces me habló de su sueño: fundar una escuela para chicas como ella, jóvenes que crecieron sin nada, a las que nadie enseñó a creer que podían sostener una herramienta o hablar en otro idioma. Yo escuchaba sin interrumpir, sintiendo que algo en mi coraza se agrietaba. No era caridad lo que pedía, era futuro. Aquella confesión me persiguió durante la noche. En mi cama de sábanas egipcias, con el aire acondicionado programado a 22 grados exactos, repasaba su voz en bucle: una escuela, para que otras no sufran lo mismo. Yo, que había prometido nunca mirar atrás, me descubrí revisando mis años de becas, los pasillos del colegio donde escondía mi acento para no delatar mi origen humilde. Había pasado la vida maquillando mis raíces, construyendo una torre de cristal para no volver a sentir la vergüenza. Y ahora esa mujer, con su mono raído y su collar de concha, me mostraba que no debía huir de mis cicatrices, sino usarlas. Cerré los ojos y comprendí que la humillación que yo le había lanzado días antes era el reflejo exacto de mi propio miedo. No era a Lucía a quien intentaba reducir, era a la niña que aún temía dentro de mí. La semana siguiente regresé al taller con un pretexto débil: revisar de nuevo la batería del Porsche. En realidad, buscaba escucharla hablar, verla moverse entre llaves inglesas como si cada gesto fuera una lección. El olor a gasolina y metal caliente se mezclaba con la música suave de un bolero en la radio. Lucía me ofreció un asiento cerca de un ventilador que apenas lograba mover el aire, y mientras trabajaba me preguntó de golpe: ¿alguna vez se ha sentido invisible aunque todos la miren? Tragué saliva porque la pregunta me desnudaba. Asentí en silencio. Ella sonrió con un dejo de melancolía. La pobreza es así. Te ven pero no te miran. A veces la riqueza también, ¿no? La frase me atravesó como aguja fina. Pensé en las galas en París donde los fotógrafos captaban mi vestido Dior, pero jamás mis temblores internos. Pensé en Nueva York, en las noches con vista al Hudson, en los brindis donde las copas sonaban huecas como campanas sin eco. Quise responderle, pero la garganta se cerró. Lucía volvió a la reparación, como si nada, y ese silencio compartido fue más íntimo que cualquier confesión. Poco a poco las visitas se volvieron costumbre. A veces llevaba croissants de la pastelería Mauri. Otras simplemente aparecía con el traje arrugado tras reuniones interminables. En cada ocasión, el taller parecía un refugio contra un mundo que me exigía perfección sin permitirme sentir. Allí no era la ejecutiva blindada, sino una mujer con miedo, cansancio y recuerdos que me pesaban. Lucía hablaba poco, pero cada palabra abría una grieta en mi armadura. «No deje que la imagen la consuma», me dijo un viernes, mientras ajustaba un alternador. «La gente cree en la fachada, pero solo uno sabe lo que sangra por dentro». Yo pensé en mi consejo directivo, en sus caras tensas cuando mencionaba proyectos sociales. Pensé en mi apellido, en los salones de Madrid donde aprendí que la fragilidad debía enterrarse. En su taller, esa fragilidad florecía sin vergüenza,
Y comencé a preguntarme cuánto tiempo podría seguir ignorando esa voz que, en el fondo, ya era mi propia voz. El ruido del taller se convirtió en un telón de fondo para mis dilemas internos. El repiqueteo de una llave contra el suelo, el chasquido de la soldadora, el olor espeso a pintura fresca. Todo me parecía más real que las salas de juntas alfombradas donde solía pasar mis días. Una tarde, mientras esperaba que Lucía terminara de ensamblar un motor, recibí una llamada de París. Era Delacroix, presidente de la Junta de Inversores. Isabela, hemos oído rumores extraños. ¿Qué hace usted en un taller mecánico de barrio? Su nombre es una marca. No puede asociarse con suciedad. La palabra me heló. Miré alrededor y vi la piel oscura de Lucía cubierta de sudor, su mirada fija, sus manos seguras. ¿Santidad? Pensé. Esto es santidad en estado puro. Corté la llamada sin dar explicaciones. Era la primera vez en 20 años que desobedecía una orden directa de mi entorno corporativo. Sentí miedo, sí, pero también una extraña sensación de libertad. Como si ese corte hubiera sido también con la versión de mí misma que tanto me pesaba. Lucía, al notar mi rostro tenso, se acercó con el ceño fruncido. ¿Problemas en su reino de cristal? Bromeó con una media sonrisa. Yo solté una carcajada inesperada, casi infantil, que retumbó contra las paredes grasientas del taller. Más de los que imaginas, confesé. Ella me ofreció un cigarrillo, que rechacé, y luego se sentó frente a mí. Isabela, la gente poderosa teme lo mismo que nosotros. Quedarse sola, dijo en un tono sereno, casi maternal. Su frase me clavó al asiento. Recordé a mis antiguos compañeros de universidad, las fiestas en Salamanca, donde nadie sabía que yo era la becada. Recordé a mi madre, llorando frente a una nevera vacía en 1993. Me había jurado no volver a sentir esa impotencia, y por eso construí una coraza. Pero ahí estaba Lucía, sin títulos, sin fortuna, mostrándome que la fuerza también podía ser ternura. Me quedé en silencio, consciente de que el taller se había convertido en un espejo. Allí veía reflejada la mujer que fui y la que aún podía llegar a ser. El vínculo con Lucía se consolidaba con gestos mínimos. Un sábado por la mañana, llevé a su taller una caja de libros en francés y alemán que habían quedado olvidados en mi ático. Ella los acarició como si fueran reliquias. «Esto no es un regalo, es un préstamo entre iguales», aclaré, aunque mi voz temblaba con la necesidad de justificarme. Ella sonrió, agradecida pero sin servilismo. Aquella reacción me desarmó. Estaba acostumbrada a miradas que me idolatraban o me envidiaban, nunca a esa serenidad que no pedía nada más que autenticidad. Esa misma tarde, mientras pasábamos páginas en un viejo diccionario Larousse, Lucía me contó que a los 17 años había trabajado de camarera en un bar de Sands, donde los clientes la subestimaban, creyendo que nunca escaparía de la rutina. Cada insulto era un ladrillo en mi escuela futura, dijo, y me mostró un cuaderno gastado lleno de planes para el centro de formación. Dibujos de aulas, presupuestos, listas de herramientas. Me conmovió que con tan poco hubiera soñado tanto. Pensé en mi consejo directivo, que jamás entendía un proyecto sin gráficos perfectos ni cifras astronómicas. Aquí, en cambio, cada trazo era una declaración de resistencia. Sin embargo, fuera del taller la hostilidad aumentaba. La prensa rosa filtró fotografías mías entrando al taller Esperanza. La reina de los cosméticos se mezcla con grasa y tornillos, titulaban en portales digitales.
En una cena de gala en el Hotel Arts, una vieja conocida se me acercó con una copa de champán y el veneno en la voz. Isabela, cariño, ¿planeas abrir una cadena de vulcanizadoras? Al menos podríamos llevarte los Maserati. Fingí reír, pero esa burla se clavó como aguja. Esa noche, en el espejo de mármol de mi baño, vi a la mujer que tanto me había costado construir, maquillada hasta la perfección pero con los ojos vacíos. ¿Qué valía más? ¿Sostener esa imagen impecable o abrazar el fuego verdadero que ardía en aquel taller humilde? El dilema me desveló hasta el amanecer. Comprendí que el verdadero juicio no vendría de la prensa ni de mis socios, sino de mí misma. Y yo ya empezaba a cansarme de vivir traicionando a la chica pobre que fui. El verano avanzaba y, con él, mi doble vida se hacía más evidente. Por la mañana, reuniones en rascacielos con vistas al Mediterráneo. Por la tarde, olor a gasolina y manos manchadas de aceite junto a Lucía. Una tarde especialmente sofocante. Entré al taller y la encontré reparando el motor de una furgoneta mientras dos clientes discutían con ella. «Prefiero esperar al mecánico de verdad», dijo uno con tono despectivo. Lucía no bajó la mirada. «El mecánico de verdad soy yo», respondió sin levantar la voz, pero con una firmeza que me heló la piel. Observé cómo sostenía el destornillador, no como un arma, sino como un estandarte de dignidad. Quise intervenir, defenderla, pero me contuve. Entendí que su lucha no necesitaba salvadores, sino testigos. Después de que los hombres se marcharan con muecas, me miró y encogió los hombros. «Acostumbrada», murmuró. Aquella palabra me atravesó como cuchillo. ¿Cómo era posible resignarse a ser tratada siempre como menos? Yo, que había construido muros de cristal para ocultar mis raíces, vi en ella la valentía de mostrarlas sin vergüenza. Esa noche, en mi ático de Pedralbes, repasé las cifras de la próxima campaña publicitaria. 20 millones de euros destinados a rostros perfectos y sonrisas fabricadas. De repente me parecieron números vacíos. Cerré la laptop y caminé hacia la terraza. La ciudad brillaba con luces que ocultaban sus sombras. Pensé en Lucía, en su cuaderno lleno de sueños, en los idiomas que aprendió sin maestros, en el taller que resistía a pesar de todo. Y me pregunté, ¿qué pasaría si en vez de invertir en más espejismos, apostara por realidades como la suya? El miedo me apretó el estómago. Mi consejo directivo me crucificaría. La prensa me llamaría loca. Pero por primera vez en años, sentí una chispa de propósito verdadero. Tal vez había llegado el momento de elegir entre la comodidad de mi pedestal y la verdad que me estaba reclamando desde esas calles gastadas de Poblenou. Los rumores se transformaron en tormenta. En una reunión en la Torre Gloris, el eco de las voces de mis socios golpeaba las paredes de cristal. «Isabela, nuestra imagen se deteriora. No podemos permitir que la presidenta se asocie con una mecánica de barrio», sentenció un abogado con corbata burdeos. Traté de explicar que la innovación no solo está en los laboratorios, que también late en los talleres anónimos, en las manos invisibles que sostienen el mundo. Nadie escuchó. Me recordaron cifras de mercado, rankings de Forbes, titulares de revistas de moda. Al salir de aquella sala, me miré en el reflejo de las puertas de acero y no reconocí a la mujer que devolvía la mirada. Impecable. Sí, pero hueca. El vacío se me volvió insoportable. Caminé sin rumbo hasta el mar. Dejé que el viento marino me despeinara. Y por primera vez en mucho tiempo lloré sin disimulo. Pensé en Lucía, en su entereza cuando la desprecian clientes y proveedores. Ella resistía sin millones, sin comités, sin títulos.
Y yo, con todo, me sentía derrotada. Al día siguiente regresé al taller buscando respuestas. Lucía estaba enseñando a una niña de 14 años a cambiar una bujía. «Aprieta con firmeza pero sin miedo, el metal entiende de confianza», le decía. Me quedé observando esa escena. La chiquilla con los ojos brillantes, Lucía paciente, el sol filtrándose entre las persianas rotas. Me acerqué y sin pensar demasiado pregunté, «¿Qué necesitarías para abrir esa escuela que sueñas?». Ella se quedó en silencio, sorprendida. Luego abrió el cajón de una mesa y sacó el cuaderno de tapas gastadas. Lo puso en mis manos como quien entrega un secreto. No es dinero lo que más falta, es alguien que crea conmigo, porque los muros se levantan con ladrillos, pero también con confianza. Apreté ese cuaderno como si fuera oro. En ese instante entendí que mi dilema no era corporativo, era existencial. O seguía defendiendo la máscara de perfección, o apostaba por la verdad que brillaba en esos ojos firmes. Y sin darme cuenta, ya había elegido. El día del quiebre llegó en una rueda de prensa preparada para anunciar nuestra campaña global Belleza sin Límites. En el escenario del Palau de Congresos, los flashes iluminaban los trajes oscuros y los rostros maquillados de mis ejecutivos. Yo llevaba un vestido azul marino de corte perfecto, el micrófono frente a mí, el guión de discursos que había memorizado al detalle. Pero cuando miré el mar de cámaras, sentí un nudo en la garganta. Las palabras que debía pronunciar se evaporaron. En su lugar, emergió la imagen de Lucía en su taller, enseñando a esa adolescente a sostener una bujía como si fuera un símbolo de dignidad. Respiré hondo. «Hoy no voy a hablarles de una campaña», dije con voz firme. El murmullo se extendió como ola inquieta. «Voy a hablarles de un proyecto distinto. Maos que mueven el mundo. Una escuela para formar a mujeres en oficios técnicos. Un espacio donde la dignidad se aprenda con cada herramienta». Vi las caras de mis socios volverse máscaras de furia, pero también sentí el silencio reverente de la prensa, como si intuyeran que algo irrepetible estaba sucediendo. Invité a Lucía a subir al escenario. Llevaba su mono gris, limpio pero gastado, y el colgante de concha brillando bajo los reflectores. La tensión en la sala era palpable. Empresarios de traje italiano fruncían el ceño. Periodistas preparaban preguntas afiladas. Una reportera de un diario de negocios tomó la palabra con una sonrisa cargada de veneno. «Señora Herrera, ¿cómo se siente una mecánica de barrio al codearse con millonarios? ¿No le intimida este ambiente?». El auditorio contuvo la respiración. Lucía abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, me adelanté. Tomé el micrófono y mirando directo a la reportera solté. «Ella habla 5 idiomas, pero el más importante de todos es el de la dignidad. Un idioma que, por lo que escucho, muchos aquí todavía necesitan aprender». Hubo un segundo de silencio absoluto. Después los aplausos estallaron, largos, intensos, como una ola que arrasa con todo. Lucía me miró con los ojos húmedos. Yo también sentí que por fin mi armadura de cristal se rompía en pedazos, y no me importó. Los aplausos se prolongaron como un rugido que no quería apagarse. Vi a ejecutivos que nunca me habían mirado a los ojos ponerse de pie, quizá por convicción, quizá por miedo a quedarse sentados, pero lo que importaba no era el gesto de ellos, sino el de Lucía. Me tomó la mano con fuerza, en un apretón breve y sólido que me ancló al suelo. Allí entendí que ya no había retorno. Renunciaría a contratos, a consejos de administración, incluso a mi trono dorado, antes que a esa verdad que se había encendido en mí.
Después de la conferencia, los pasillos del Palau se llenaron de murmullos, teléfonos vibrando, periodistas hambrientos de titulares. Yo solo oía el eco de una frase que me repetía como un mantra: el respeto vale más que cualquier nota. En el coche de regreso, me quité los pendientes de diamantes y los guardé en el bolso. No era un gesto estético, era una declaración. Nunca más sería rehén de mi propia imagen. Al llegar al taller esa noche, todavía con el maquillaje de la rueda de prensa, Lucía me esperaba con una taza de café fuerte. «Hoy se ha roto algo en ti», dijo, observándome como si pudiera ver debajo de mi piel. No tuve fuerzas para fingir. «Hoy se rompió el cristal», confesé con un hilo de voz. Y en esa frase reconocí a la niña que fui, aquella que escondía su origen humilde detrás de silencios estudiados. Lucía me puso el cuaderno de sus sueños frente a mí, abierto por la página donde había escrito: «La educación es la llave universal». Sentí un vértigo que era también alivio. Esa noche firmé un cheque. Sí, pero no fue el dinero lo que selló nuestro pacto, sino la certeza de que por primera vez en décadas estaba invirtiendo en algo real. Mientras afuera la ciudad se apagaba en neones y sirenas, dentro del taller nació un compromiso: construir un futuro que uniera nuestras cicatrices en una misma fuerza. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Cedí parte de mi fortuna y cancelé campañas millonarias para destinar los recursos a levantar la primera escuela en un viejo almacén de Hospitalet. El olor a madera recién cortada se mezclaba con la pintura fresca de las paredes que ahora exhibían murales coloridos con frases de fuerza. Aprender es vencer. Ver a Lucía coordinar a voluntarios, soldar mesas, distribuir herramientas donadas me conmovía más que cualquier junta en Manhattan. Ella no daba discursos, daba ejemplo. En la inauguración, niñas con uniformes sencillos levantaron sus primeros destornilladores como si fueran antorchas. Yo observaba en silencio, con lágrimas que no intenté disimular. Por primera vez, los flashes de las cámaras no me incomodaban. Ya no se trataba de mí, sino de ellas, de todas las que venían a reclamar un lugar que siempre les fue negado. El eco de esas risas juveniles valía más que todos mis balances financieros. La prensa cambió su tono con rapidez sorprendente. La millonaria que aprendió a escuchar, tituló La Vanguardia. Me entrevistaron en programas de televisión, pero cada vez que me preguntaban por el secreto del proyecto, señalaba a Lucía. Ella, con su mono gris y su collar de concha, respondía con humildad feroz: «No se trata de mí, sino de ellas. Yo solo abro la puerta». Aquella claridad desarmaba a cualquiera. El taller Esperanza se transformó en símbolo. Allí seguía reparando coches, aunque ahora llegaban también empresarias, periodistas y políticos para ver con sus propios ojos lo que nacía en esas paredes. Yo, que había vivido décadas en torres de cristal, comencé a disfrutar de sentarme en bancos de madera, de escuchar historias de mujeres que querían aprender. Descubrí que la verdadera riqueza no estaba en mis cuentas suizas, sino en la dignidad compartida que florecía allí, entre grasa, risas y sueños renovados. Con el tiempo, el proyecto se multiplicó más allá de nuestras expectativas. Lo que comenzó como un almacén reformado en Hospitalet, pronto inspiró a comunidades en Sevilla, Bogotá y hasta Ciudad de México. Yo viajaba con Lucía a cada inauguración y siempre había un mismo ritual. Ella entregaba el primer juego de llaves a una alumna.
diciendo con solemnidad: «Aquí empieza tu camino. Aquí nadie volverá a decirte que no puedes». Ver a mujeres jóvenes, algunas con hijos pequeños en brazos, recibir esa herramienta como si fuera una espada, me hacía comprender que habíamos encendido una revolución silenciosa. El eco de esas ceremonias me devolvía algo que el lujo nunca me dio: sentido. Y cada vez que regresábamos a Barcelona, a la humilde oficina improvisada con pupitres reciclados y un pizarrón lleno de ecuaciones, sentía que volvía a casa. En mi círculo elitista, las críticas no cesaron. Algunos antiguos socios me acusaron de dilapidar mi fortuna en caridad populista. Otros me advirtieron de la caída de mis acciones en la bolsa de Frankfurt. Pero yo ya no temía esas pérdidas. Había descubierto otra ganancia. Una tarde, durante una entrevista en TVE, me preguntaron cuál había sido mi mayor inversión. Respondí sin titubear: confiar en una mujer que el mundo quiso invisibilizar. Al día siguiente, miles de mensajes inundaron las redes. Mujeres contando sus historias de superación. Hombres reconociendo la valentía de sus madres y hermanas. Era un coro de voces que confirmaba lo que en el fondo siempre supimos: que la dignidad compartida es la única riqueza que no fluctúa con los mercados. Mientras tanto, en el taller Esperanza, Lucía seguía con sus manos manchadas de grasa, sonriendo como si todo lo demás fuera accesorio. Y yo, al verla, entendí que la verdadera transformación no era suya ni mía, sino de un mundo que por fin comenzaba a escuchar. 5 años después, la vida había tomado un rumbo que ni yo misma habría imaginado. El proyecto Manos que Mueven el Mundo ya se había expandido a 15 países, con más de 20.000 mujeres formadas en oficios técnicos y en idiomas que les abrían puertas nuevas. Lucía y yo fuimos invitadas a hablar en la sede de la ONU en Ginebra, frente a embajadores y líderes de todo el planeta. Mientras caminábamos hacia el estrado, recordé aquel día en que la encontré cubierta de grasa, negándose a aceptar mi dinero. Ella subió primero y, con la misma serenidad de siempre, contó su historia. La niña del orfanato que soñaba con un aula llena de herramientas. Yo la escuchaba como si fuera la primera vez, y me descubrí llorando, no por tristeza, sino por orgullo. Cuando llegó mi turno, no hablé de cifras ni de logros empresariales. Hablé de heridas, de miedo y de cómo una mecánica de barrio me enseñó el único idioma que realmente importa: el de la dignidad compartida. El aplauso fue largo, sincero, como el eco de un mundo que empezaba a comprender. Al regresar a Barcelona, las cosas eran distintas. Ya no vivía en el ático de Pedralbes, sino en un piso más modesto cerca del mar, donde podía oír las olas cada noche. Mis trajes de alta costura descansaban en cajas. Prefería ropa sencilla, la que me permitía caminar por las calles sin armadura. Seguía siendo CEO, pero había delegado gran parte del poder en un equipo nuevo, consciente de que mi tiempo debía estar donde latía la vida real. Cada tarde visitaba la escuela de Hospitalet y me sentaba entre las alumnas a escuchar. Algunas eran inmigrantes recién llegadas, otras madres jóvenes, otras chicas que habían sobrevivido a violencias. Todas me recordaban que el poder auténtico no se mide en portadas de revistas, sino en las manos que se atreven a reconstruir su propio destino. Y cada vez que Lucía y yo nos cruzábamos la mirada, comprendíamos sin palabras que nuestra alianza no era un gesto empresarial, sino una promesa de por vida. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza.
Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.